Voy a invitarles que demos lectura a un versículo de la palabra del Señor. Salmo número 5. Salmo capítulo número 5, el versículo 3. Salmo capítulo 5, versículo 3. Amén. Dice así la palabra del Señor. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Amén. Por favor, siéntese. Demos gloria a Dios. Quiero compartir un sencillo tema en esta tarde y lo he titulado Aún desde un abismo, Dios oirá mi voz. Ayúdeme, por favor. Aún desde un abismo, Dios oirá mi voz. A ver, que se escuche. Aún. Bueno, es fácil a veces decirlo, ¿cierto? Aún desde un abismo Dios oirá mi voz. Y a veces podemos decir, bueno, no tiene sentido decirlo. Tal vez para algunos sin importancia estas expresiones, pero creo que al final iremos a mirar de que gracias a Dios porque en algún momento Él nos escuchó. En algún momento Él nos escuchó a muchos. Creo que a usted lo escuchó una vez, a mí me escuchó una vez y posiblemente hoy escuche a alguien también. Demos gloria a Dios. Trataré de presentarle este consejo y lo presentaré en 5 punticos que he tomado para que ustedes me ayuden. Lo he repartido entonces en 5 punticos. Primero, conceptos sobre la palabra abismo. Segundo, abismo según la Biblia. Tercero, tipos de abismos. Cuarto, personajes que salieron de algunos abismos. Y quinto, escuchando el clamor o la voz de alguien que quiere salir de un abismo. Esos 5 puntos, y por acá en algún intermedio compartiré alguna experiencia que tuvimos en el tiempo que estuvimos trabajando como misioneros. Demos gloria a Dios. Bueno, vamos a mirar la primera parte, entonces, conceptos sobre la palabra abismo. Creo que todos ustedes tendrán conceptos y tal vez no sean los mismos que yo tenga, pero vamos a compartir algunos y luego miraremos, recordaremos algunos abismos que usted conoce y que pronto conozcamos pues todos. El primer concepto que miro sobre la palabra abismo o que encontré dice vacío de mucha profundidad. Eso habla del abismo. Un abismo es un vacío de mucha profundidad. No habla más de mucha profundidad. Otro concepto sobre esto es lugar profundo donde no se puede ver el fondo. Sobre la palabra abismo, lugar profundo donde no se puede ver el fondo.
Usted tendrá otros conceptos sobre esto. Me encontré por acá otro concepto que dice parte profunda del pensamiento o del alma. Abismo, parte profunda del pensamiento o del alma. También hay otro concepto ya dentro de los tipos y los símbolos, habla de situación que no puede comprenderse o entenderse. Que no puede comprenderse o entenderse. Y por último, otro concepto acá, lugar imposible donde no se puede salir por sí solo. Esos conceptos tengo acá, lugar imposible donde no se puede salir por sí solo. Es decir, que se necesita de alguien que le ayude a salir de ese abismo. Estaba mirando y recordando algunos abismos del mundo, y más que todo lo que quiero mencionar es la profundidad de estos abismos. No su lugar ni nada, porque no tendrían mucho espacio, pero me encuentro con un abismo de 525 metros que se encuentra por allá en la región de Siberia. Un abismo de 525 metros. Comparándolo con la estatura de nosotros, una persona, bueno, máximo algunos tendrán 2 metros, muy poquitos, otros 1,80, otros 175, y bueno, nosotros por ahí 1,50. Amén. Comparándolo entonces, si una persona cae en un abismo de 525 metros, ¿qué podrá suceder? Pero también me encontré con otro abismo que tiene 1907 metros. 1907 metros, donde según la historia y las leyendas dice que han desaparecido en ese abismo más de 4 helicópteros en los últimos siglos. Me encontré también que hay otro abismo que tiene más de 3 millas de profundidad. Y comparándolo entonces con alguna de las carreteras del mundo que tiene algunos abismos donde hay más de 1000 metros de profundidad. Traigo entonces a la memoria lo que conocemos en nuestro país, Salto del Tequendama, que es un abismo que se dice que está por ahí entre 150 a 200 metros de profundidad. Conozco también otro abismo llamado el abismo de Cerro Bravo, que aproximadamente está por ahí en 200 metros. Y otros abismos que usted conoce y que sería pues bueno que usted lo recordara, cuántos abismos hay. Lo que quiero con esto es que usted tenga en cuenta que caer a un abismo de esos, aquí en Colombia, en el Salto del Tequendama, según las historias, muchas personas que se han lanzado han muerto en el aire por el vacío que hay y toda la situación que se presenta. Eso quiere decir entonces que sí se necesita de alguien que pueda ayudar a alguna persona que cae en uno de esos abismos. Y estoy hablando de unos abismos literales. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Para eso han tenido que utilizar helicópteros, cuerdas, muchos aparatos para rescatar la vida de alguien. Y hay muchos testimonios que hoy por ahí se escuchan, que gracias a Dios por el helicóptero, gracias a Dios por las cuerdas, gracias a Dios por esto, lo otro, muchos lograron salir de esos abismos. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Mencionar en la Biblia, en segundo lugar, la palabra abismos en la Biblia. Hay muchos abismos, se nos habla de muchos abismos, hablando de abismos literales, pero también se habla de abismos
tipológicamente, simbológicamente. Hay muchos abismos, pero quiero mencionar unos dos aquí que se habla de la faz del abismo, que está en el libro del Génesis. Habla de la faz o el abismo donde se movía el Espíritu de Dios, aquello, bueno. También habla el lugar de oscuridad, que habla de la morada de los demonios. Y también se habla de un lugar de tormento, según el rico, y la historia de la parábola del rico y Lázaro habla también de un abismo. Esos tres quiero mencionar hablando de la Biblia. En la Biblia nos encontramos muchos más abismos. Creo que ustedes son buenos lectores de la palabra del Señor. Demos gloria a Dios. Tipos de abismo, punto número 3, tipos de abismos. Tipos de abismo. Esto es un concepto muy personal. No sé si estarán de acuerdo conmigo, no hay problema si usted lo tiene de otra manera. Pero voy a mirar tipos de abismos. Tipos de abismos. Uno de los abismos, la palabra dolor. La palabra dolor se compara con un abismo. La palabra tristeza se compara con un abismo. La palabra fracasos se compara con un abismo. La palabra separación se compara con un abismo. La palabra desesperación se compara con un abismo. La palabra soledad se compara con un abismo. La palabra confusión se compara con un abismo. Y la palabra muerte se compara con un abismo. Tengo entonces 8 ahí para mencionados, 8 tipos de abismos: dolor, tristeza, fracasos, separaciones, desesperación, soledad, confusión y muerte. Yo preguntaría a todos aquí en esta tarde, ¿será que en algún momento usted no ha pasado por ahí? ¿Será que no hay alguien que pueda decir hoy que Dios lo sacó de un abismo de esos? Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Yo creo que aquí hay alguien que tiene gratitud con Dios. Y entre esos estoy yo en esta tarde, porque le doy gracias a Él que un día Él me sacó de un abismo de esos mencionados. Tal vez no estaba en el mismo abismo suyo, pero estaba en otro abismo diferente. Uno pudiera preguntarnos entonces, para llegar a los abismos, se necesita un camino, se necesita la forma de llegar a ese camino o algo que lo lleve al abismo. Pues para llegar a estos abismos mencionados, llamado dolor, llamado tristeza, llamado fracaso, separación, desesperación, soledad, confusión y muerte, Pablo nos presenta 17 caminos. En el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, nos presenta 17 caminos que han llevado a mucha gente a hoy por hoy estar en un abismo. Estar en un abismo de dolor, de desesperación, de soledad. Y aunque nosotros humanamente nos vemos tal vez con un semblante en nuestro rostro, no sabemos lo que hay dentro del corazón, dentro del alma. Demos gloria a Dios. Pero no dudo, sabiendo que nuestra sociedad está en medio de todos estos abismos, que hay dolor, que hay tristeza, y que aunque nosotros hoy por la gracia de Dios podemos testificar que Dios nos sacó de esos abismos, no dudamos que por ahí hay voces que se escuchan de alguien que quiere salir de uno de esos abismos. Alguno cogió un camino de esos. Pudo haber sido uno de los 17 caminos que menciona ahí. Manifiestas son las obras de la carne, que son
adulterio, fornicación, y empieza a enumerar 17 caminos. ¿Y cuántos han transcurrido o han caminado por ahí? ¿Y cuántos van por ahí, por ese camino? Pero Salomón lo dijo claramente: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. O sea, un camino de abismo, termina en un abismo muy profundo, donde nadie lo puede sacar, donde nadie le puede ayudar. Pero en esta tarde sí hay alguien muy especial, alguien muy grande hay aquí en esta tarde. Dele ese aplauso al Rey de Gloria. Es importante poder decir que hoy muchas de las familias, hogares, familias, se está por esos caminos. Y aunque hayan consejos, aunque hayan voces, aunque hayan una cantidad de manos extendidas que quieren que no sigan por ahí, las personas siguen caminando por ahí. Siguen caminando por ahí, en esos caminos, pero no saben, están ciencegados, no saben, no entienden para dónde van. Pero qué bueno cuando Dios hace un alto en el camino y les muestra para dónde van. De esos abismos caerán a otro abismo, y de esos abismos los espera el abismo de los abismos. Pero en medio de todo eso hay alguien muy especial, muy grande, muy misericordioso, muy especial para nosotros en esta tarde, que quiere extenderle la mano a alguien para sacarlo de uno de esos abismos, confiando en la palabra de Dios que nos dice que para Él no hay nada imposible. No importa en el abismo en que usted se encuentre, ahí hasta allá alcanza la mano de Dios, la misericordia de Dios. Porque si alcanzó para sacarme a mí de un abismo, y alcanzó para sacar a estos hermanos de un abismo, y alcanzó para sacar a estos hermanos bautizados en el nombre de Jesús, para sacarlos de un abismo, todavía espera y extiende su mano para sacar a alguien de un abismo. Dele ese aplauso a ese Dios. Si se pudiera y tuviéramos el valor de que cada hogar, cada persona o cada familia de alguna manera pudiera colocar en su casa en qué abismo está, y pudiera decir: mi hogar o mi vida o mi familia está en el abismo del dolor, en el abismo de la tristeza, en el abismo de los fracasos, en el abismo de la separación, de la desesperación, de la soledad, en el abismo de la muerte. Si alguno se atreviera a hacer eso, yo sé que Dios haría algo grande. Pero por nuestro orgullo humano, por nuestro orgullo que tenemos, por nuestra sociedad, por nuestra vida, por lo que somos, por lo que queremos ser, no somos capaces de hacerlo, de colocarlo en la puerta, de colocarlo allí, de decirle a la gente: yo sí estoy en este abismo. Pero yo creo en esta tarde que aunque alguien no lo haga, alguien sí vendrá a la presencia de Dios a decirle: Señor, aunque yo esté en este abismo, aún aunque esté allí, aún desde ese abismo, tú oirás mi voz. Alguien desde un abismo de estos le dirá a Dios: yo soy ese. Denle ese aplauso al Rey de Gloria. Y esto lo veo porque me encuentro en la Biblia con algunos personajes que caminaron por alguno de estos caminos y cayeron a unos tremendos abismos.
pero que estando en los abismos dejaron oír su voz, y el Dios del cielo les escuchó en un momento. Y quiero mencionar algunos de ellos. Por allá en la antigüedad se me habla de un rey llamado David. Es un hombre que le dio por algunas circunstancias de la vida caminar por ese llamado camino del adulterio. Por ahí tuvo un fracaso, por ahí tuvo un tropiezo en su vida y cayó entonces en el abismo del dolor, en el abismo de la tristeza, en el abismo de la desesperación. David no sabía qué hacer, aunque era el rey, tenía experiencia, tenía conocimientos, tenía una cantidad de cosas. Él no tenía necesidad de haber caído haberse ido por ese camino, no tenía necesidad de haber caído a ese abismo. Pero las circunstancias de la vida lo llevaron. Y cuando se siente en ese abismo, él sabía antes de caer en el abismo que había un Dios grande y poderoso que todo lo sabía, que todo lo conocía, que todo lo entendía y que a todos podía escuchar. Y en ese abismo de la desesperación, sin saber qué hacer, como hoy hay mucha gente también, no saben qué hacer. Han caído en algunos abismos y no saben qué hacer, están desesperados, no saben para dónde irse, no saben qué hacer, no saben nada, no están confundidos, desesperados. Pero en medio de toda aquella situación, David dejó escuchar su voz. En el Salmo 51 no lo dice. Y dice de la siguiente manera: estando David, este hombre llamado David, estando en el abismo del dolor, de la tristeza y de la desesperación, desde allí dejó oír su voz para que Dios le escuchara diciendo: ten piedad de mí, oh Dios. Oh, yo creo que esta tarde alguien le podrá decir lo mismo al Dios del cielo: Señor, ten piedad de mí en esta tarde. Dele ese aplauso al Rey de Gloria. Oh, si era un hombre de experiencias, un hombre de conocimiento, y dejó oír su voz diciéndole: ten piedad de mí, oh Dios. Oh, ¿será que Él no puede tener misericordia de ti y misericordia de mí también? Yo creo que la misericordia de Dios es grande. 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 No fue solamente para David, fue para mí también. Es para esta iglesia y es para alguien más. Ten piedad de mí, oh Dios. Y uno diría: bueno, ¿y por qué el salmista? ¿Y por qué él lo hace? Pues siendo un rey, siendo que lo tenía todo. No, es que las circunstancias de la vida, cuando alguien coge un camino que no es el camino de Dios, algún abismo caerá. Pero Dios le da la oportunidad que aún desde un abismo pueda clamarle al Dios del cielo, como lo está haciendo hoy con las almas, como lo está haciendo hoy con mucha gente. Te está dando una oportunidad. Demos gloria a Dios. Me encuentro con otro personaje. Es una parábola de la Biblia. En la Biblia, el hijo pródigo había cogido entonces el camino, algún camino había cogido, y ese camino lo llevó al abismo de la soledad, lo llevó al abismo del dolor, al abismo de la tristeza. Allá cayó este muchacho, según la parábola, allá cayó a ese abismo. Oh, demos gloria a Dios. ¿Cuántos en nuestra época han cogido también esos caminos? Se han ido por caminos que les parecen los mejores. Pero hoy, aunque no nos lo digan a nosotros,
Están en el camino, están en el abismo del dolor. Están por allí que su cuerpo, su alma, su corazón está dolorido, están heridos. Hay dolor en ellos. Hay tristeza en ellos. Y entonces también hay desesperación, confusión. Hay soledad. No saben qué hacer. Están por allí en una situación muy crítica, difícil. Pero yo estoy seguro que antes de esta campaña han estado por ahí diciendo: ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero Dios les ha escuchado esa voz. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Y Dios les está diciendo qué tienen que hacer. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Por ahí alguien tendrá que desgarrar su alma, rasgar su corazón para decirle a Dios: Señor, yo era el que estaba allá, pero ahora estoy en el abismo del dolor, de la tristeza, de la soledad, de todo esto. Y este varón en medio de todo eso dice claramente, acercándole a su padre, y le dijo, verso 21 del capítulo 15 de San Lucas: acercándose a su padre, dejó oír su voz y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso es lo que de él deja oír, aún desde esos abismos. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Demos gloria a Dios. Oh, yo creo que ese padre se siente en esta tarde aquí en este lugar. Ese padre se siente aquí en este lugar. Tiene sus brazos abiertos. Están sus oídos atentos. Su corazón dispuesto. Y una vestimenta especial para dársela a alguien que quiere regresar al lugar donde debe de estar siempre. Este es el lugar de los hijos de Dios, de los salvos por Dios, de los que han tenido un encuentro con Dios. Es el momento de que usted desde allá reconozca que está en un abismo, porque aquí está su Padre Celestial. Yo creo que hay un aplauso para el Rey de Gloria. Otro personaje, Ezequías. Ezequías, un rey conocedor por todos ustedes. Por alguna circunstancia de la vida también cayó en el abismo de la muerte. Pero estando en medio de esa crisis, en medio de ese abismo, él dejó oír su voz a Dios diciéndole: usted sabe, Señor, hablándole en esos términos, que él había sido íntegro, que había caminado con él, y le exclamó dejándole oír su voz a su manera. Y la Biblia me dice que Dios le añadió 15 años más de vida. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Oh, yo creo en este Dios que tiene vida en abundancia. No solamente 15 años para Ezequías, sino que nos ha dado vida también a nosotros. Nos ha aumentado la vida, podemos testificarlo de esa manera. Y él dice que tiene vida y vida en abundancia. No sé si usted me ayude a creer que sí hay vida en abundancia para muchos todavía que se creen muertos, que creen que no pueden más. Hay vida. Hay vida en abundancia de parte de Dios. Otro personaje que clamó estando en un abismo, un llamado ciego que nos habla la Biblia, vino a Jesús con su crisis, con su situación, y estando en el abismo, en este abismo de desesperación y de dolor, dejó oír su voz cuando el Señor le dice: ¿qué quiere que yo haga? El ciego dejó oír su voz y le dice: Señor, que yo recobre la vista. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. ¿Qué podemos decir también a alguien
podrá desde esos abismos decirle a Dios: he perdido muchas cosas, he perdido principios, he perdido muchos valores, muchas cosas. Pero esta noche es la oportunidad de que le diga a Dios: yo quiero recuperarlos de nuevo. Yo quiero recuperarlos de nuevo. Ese ciego dijo: que yo recobre la vista. Oh, ¿qué podrá decirle usted a Dios en esta tarde? ¿Qué quiere que Dios le dé de nuevo? Tal vez alguno querrá sentir la presencia de Dios en su vida. Alguien querrá ser sano en el nombre del Señor. Alguien querrá sentir su presencia nuevamente. Alguien querrá ver la gloria de Dios nuevamente en su vida, sentirla. O alguien le clamará: Señor, que yo recobre esto. Y me encuentro con otro personaje. O antes de mencionarlo, quiero compartir dos testimonios de mi vida ministerial. Tenemos la experiencia con una señora en algún lugar del país, a quien manda decir que en su vereda no dejaría predicar a nadie, y que el día que entrara un evangélico por ahí le quitaría la vida, porque ella era la que mandaba en esa región. Como digo, por algunas circunstancias de la vida, en algún momento viajamos por ahí, se varó el carro y tuvimos que caminar, pasar a pie, y tuvimos que llegar a la casa de ella. No me conocía, yo tampoco la distinguía a ella. Pero alguien iba adelante y le dice, habló un poco del evangelio y le sacó la pistola y lo miraba con su mirada fuerte y le decía: si yo vuelvo a ver un evangélico por aquí, lo mato con esta misma pistola. El hermano se fue orando que yo no fuera a pasar por ahí, porque sabía que yo venía detrás. Curiosamente llegamos al lugar y la señora fue la primera que me llevó un vaso de agua. Yo me lo tomé, no sabía que era la señora. Y cuando me lo voy a tomar, alguien se acerca y me dice: pastor, esa es la señora que dice que no quiere ver un evangélico por aquí. Si se da cuenta que usted es evangélico, se forma el problema. Como humano uno siente miedo. Como humano uno se siente atemorizado. Pero uno sabe que Dios es grande y que si toca, pues tocaba. Me le acerqué y le dije: ¿será que me puede regalar otro vasado de agua? Y me lo regaló. Dijo: usted se ve que no trae sed, usted viene muerto de hambre, ¿quieres comida? Dije: sí, señora, le recibo. Comimos y después de comer conversamos un buen rato. ¿Usted de dónde es? ¿Qué hace? Entonces habían otros hermanos orando. Compartimos un rato, no me le identifiqué que era el pastor. Nos fuimos. Me dijo: lo espero la próxima semana para que lleve unos platanitos de aquí. Bueno, señora, yo voy por los platanitos. Cuando bajé por los platanitos, ya ella sabía que yo era el pastor. Pero ya Dios había hecho una obra muy grande. Su señora madre había resultado enferma muy grave. Y cuando le dieron la noticia, lo que ella hizo fue arrodillarse a pedirle a Dios que le sanara a la mamá. Cuando yo llegué por mis platanitos, la señora salió con lágrimas en sus ojos diciéndome: hermano, lo estaba esperando, porque mi mamá, Dios hizo una obra muy grande en ella. Yo quiero que usted siga por aquí haciendo cultos en el nombre del Señor. Demos gloria a Dios. A veces se necesita que alguien caiga en esos abismos para que desde esos abismos le clamen al Dios que tenemos nosotros. Demos gloria a Dios, porque yo todavía creo que hay poder en el nombre de Jesús y que hay milagros y que hay maravillas y que si alguien lo necesita, Él lo va a escuchar.
Estando entonces como misionero en el departamento del Amazonas, límites con Brasil, en el pueblito donde estábamos, había un caballero, era el mandamás, era el rico, era el que todo lo tenía, todo lo podía, gracias a Dios, Dios le había permitido tener mucho dinero. Así que los evangélicos para él no valíamos nada. Sus viajes, su dinero, sus diversiones, todo. Hablaba diciendo que Dios no existía, hablaba cosas, oeces, horribles. Pero un día, don Señor, pues, el que todo lo puede ya, el que todo lo tenía, el que mandaba, el que daba las órdenes, se sintió muy mal. Se vino para Bogotá, le hicieron unos exámenes, lo mandaron a la ciudad de Pasto. Como tenía plata, pagó para Medellín, fue a Cali, estuvo por acá más de un mes en sus exámenes. Nadie le descubría pues que tenía. Y luego entonces lo enviaron, se fue para Estados Unidos, regresó, volteó por un lado el otro, hasta que le descubrieron que era cáncer en su garganta. Cuando ya no hay nada que hacer, entonces llegó don Ricachón, le decía yo, llegó otra vez al pueblito. Todo mundo el respeto porque llegó el patrón. Pero nadie sabía qué tenía él dentro de su garganta. Ya no podía ni un trago de agua, nada. Y curiosamente, una tarde mandó una razón que me necesitaba. Golpearon allá en el lugar de predicación, salí, pastor, que lo necesita fulano de tal en su casa. Bueno, yo salí, fui, y cuando llegué a la casa, segundo piso, voy subiendo, cuando él desde allá con su ponchito y su sombrero miraba de allá y me decía que subiera rápido, que mirara que los que estaban en la cocina no me fueran a mirar. Yo subí, cuando llegué allá, él desde allá miraba hacia abajo y decía, yo lo mandé venir para que usted me haga un favor. Sí, señor, ¿qué será? Y miraba digo, pero le voy a pedir un favor, que nadie se dé cuenta. Dije, no, tranquilo. Dijo, yo le voy a pedir el favor que venga y haga un culto, pero que nadie se dé cuenta. Demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. Yo le escuché que un culto que nadie se dé cuenta. Entonces le dijo, se puede ir, me dijo, se puede ir. Entonces yo me fui, bueno, no saludé los que estaban ahí. Cuando llegué a la casa comenté, no, que me pidió un culto, que fuera a hacer un culto que nadie se diera cuenta. Y entonces bueno, a pensar cómo era, cómo sería un culto que nadie se dé cuenta, sino cómo somos los pentecostales, bien bullosos que somos, gracias a Dios. Un culto que nadie se dé cuenta. Llamé a una muchacha brasilera y le comenté y ella se reía y decía, hermano, ¿cómo será? Entonces yo le dije, no, yo creo que lo que él me quiso decir es que hiciera un culto así, pues como no con tanta bulla, sino así de una devocional, cantar coros de oración y predicar. Más o menos es lo que yo. Entonces organizamos con algunos y fuimos a hacer el culto que nadie se diera cuenta y quedó aquí en mi cabeza. Llegamos allá, estaba entonces don Varón ahí, su ponchito, su sombrero, y empezamos a cantar. Hicimos el culto, una preciosa devocional, y cuando estaba compartiendo la palabra, predicando la palabra, Daniel capítulo 5 prediqué. Más o menos a la mitad de la predicación, veo que don nombre don Alberto se levantó de su silla, se vino cerca de donde yo estaba, se quitó el sombrero y con su ponchito se secaba sus lágrimas. Estaba arrodillado don Alberto, el patrón, el mandamás del pueblo, estaba arrodillado ahí en un culto que él pidió que nadie se diera cuenta. No sabíamos qué estaba clamando, pero para nosotros una gran victoria ver que alguien se había entregado a Cristo.
No importaba lo que él tuviera, dinero, la fama, todo lo que él tuviera, no importaba. Ahí había un hombre clamándole a Dios y llorando en la presencia de Dios. Ahí estaba llorando en la presencia de Dios. Yo no sabía qué le pasaba todavía. Pero luego del culto me comentó: yo sé que Dios, el Dios que ustedes tienen, me va a ayudar y me va a sanar de esta garganta. Era lo que él pedía. Demos gloria a Dios. Se viene a la ciudad de Leticia y de Leticia lo llevan a San Pablo, de San Pablo aquí a Bogotá, otros multeos, y volvió otra vez. Y cuando regresó pidió que lo bautizáramos en el nombre de Jesús. Urgentemente lo trajeron a Colombia y lo llevaron a Medellín, y en Medellín lo bautizó un pastor en el nombre del Señor. Ya no podía, ya estaba ya en los últimos días. Regresó a Leticia y nos pidió que fuéramos a orar por él. Fuimos a orar, 3 pastores, oramos por el hermano. Y allí tuvimos el privilegio, decimos así, privilegio, después de orar por él, de oírlo hablar en otras lenguas. Y cuando el hermano, el pastor, uno de los misioneros, le tomó la cabecita, ahí descansó, ahí se fue hablando en otras lenguas. Ahí quedó en la camita. Yo creo en ese Dios en esta tarde todavía. Yo creo que nosotros queríamos que lo sanara, pero no importaba la sanidad, porque se podía sanar y seguían lo mismo. Pero tuvimos el privilegio de verlo arrepentido, bautizado en el nombre de Jesús, lleno del Espíritu Santo, y se fue con mi Señor Jesús. Creo que el día que se arrodilló estaba en un abismo de dolor. Creo que ese día estaba en un abismo de tristeza, aunque había plata, aunque había fama, aunque había de todo. Pero no tenía lo más importante, a Cristo en su vida. Pero desde un abismo le clamó al Dios del cielo que lo salvara, que lo perdonara, que lo ayudara. Y Dios lo recibió en sus manos. Oh, yo creo en ese Dios grande que tenemos. Qué bueno testificar de ese Dios tan grande. Y entonces traigo a la memoria la historia de otro personaje bíblico. Otro personaje bíblico que desde el abismo clamó a Dios, conocido por ustedes, un leproso, a quien habían separado del pueblo, a quien lo habían expulsado, pero él estaba, y yo digo, cayó en el abismo de la soledad. Ni su familia estaba cerca, ni se podía acercar, estaba en el abismo de la soledad, en el abismo del dolor, en el abismo de la tristeza. Este leproso lo estaba. Nadie le podía ayudar, no había una mano, no había una cuerda, no había nada. Allí estaba en ese abismo. Pero desde ese abismo dejó oír su voz a Jehová, al Dios del cielo. Oh, ese Dios está con nosotros. Ese Dios está con nosotros. Y tal vez alguien ha caído en el abismo de la soledad. Está por allá como solo, como que no hay nadie que se interese por usted. Pero déjeme decirle que si hay alguien que se ha interesado. En ese abismo de soledad, de dolor, de tristeza, dejó oír su voz para decirle a Dios: Señor. Y la palabra Señor es una expresión muy grande. Es una expresión que solo se le dice al dueño. Es una expresión que solo se le dice al Creador. Hoy Él es mi dueño en esta tarde. Él es mi Creador en esta tarde. Oh Señor, dijo Él.
No sé si habrá alguien que considere que Él es su Señor aquí en esta tarde. No sé si habrá alguien que considere que Él es su Señor. Él es su Señor, Él es mi Señor. Oh, cuál grande es este Señor que tenemos. Por algo Pablo dijo: este Señor, y ante Él se doblará toda rodilla. Así lo expresó Pablo. Yo lo sigo viendo en esta tarde como mi Señor. Son 30 años caminando con Él y lo sigo viendo como mi Señor. Señor, aún desde un abismo se escuchó esa voz. Señor, dele ese aplauso al Rey de Gloria y dígale: Señor, no sé de qué manera se lo vas a decir, pero Señor, Señor, que se escuche esa palabra, Señor. Que se escuche esa palabra, Señor, en esta noche. Que Él escuche a alguien que le está diciendo: Señor. Oh, Señor, Señor, Señor. Que se escuche esa palabra en esta noche. Tal vez una expresión de gratitud. Gracias, Señor. Oh, Señor, ayúdame, escúchame. Algo se escuchará. No sé si alguien quisiera venir al altar a decírselo en el altar, a decírselo con el alma a Él: Señor. Todavía creo que hay aplauso para Él en esta noche. Todavía hay esas voces por ahí, Señor. Quiero invitar a alguien al altar. Quiero invitar a alguien al altar que quiera venir al altar. Quiero invitar que alguien quiera venir al altar. Oh, aleluya, qué bueno es este Señor que tenemos. Qué bueno es este Señor que tenemos. Alguien que quiera venir al altar, por favor, a decirle a Él aquí en el altar: Señor. Alguien más que quiera venir al altar para decirle: Señor. Hoy nos hacemos a ese lado de ese hombre que le dijo: Señor. ¿Alguien más quiere venir al altar? Por favor, están en pies. Oh, de aún desde un abismo Dios oirá mi voz. Aún desde un abismo Dios oirá mi voz. Aquí ha venido una persona. Dios oirá su voz aquí en esta tarde. Nosotros no valemos nada, ahora nos vamos. Pero el Dios del cielo escuchará a esta mujer. ¿Alguien más quiere venir al altar? ¿Alguien más quiere venir al altar? Yo le invito. Este hombre terminó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Oh, Señor, si quieres, puedes ayudarme. Oh, Señor, si quieres, puedes sanarme. Oh, Señor, si quieres, puedes llenarme con el Espíritu Santo. Oh, Señor, si quieres, puedes restaurarme. Oh, cuál grande es este Dios. Oh, yo sí creo que Él quiere, Él quiere. Él quiere sanar, Él quiere perdonar, Él quiere perdonar, Él quiere bautizar. Oh, ese aplauso fuerte para el Rey de Gloria. Aún
Oh, aún desde un abismo Dios oirá nuestra voz. Dele ese aplauso al Rey de Gloria. Y si alguien más quiere venir al altar, aquí han venido unas personas, unos hermanos, Dios sabe su condición. Si alguien más quiere venir, yo le invito a que venga al altar. Oh, ese aplauso para el Rey de Gloria. Oh, aleluya, 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 aleluya. Señor, si quieres puedes limpiarme, dijo él. Qué bueno es este Dios, qué bueno este Dios. Ese aplauso para él. Y oren por los que han venido al altar.